Hoy les voy a presentar una planta comestible espectacular. Hermoso día para estar entre las plantas y también es un muy lindo día para presentarles una nueva planta comestible. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. La tenemos por acá. Se trata del brotal, también conocido como enredadera del mosquito o parra de Madeira. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus usos comestibles y luego voy a pasar a mostrarles el desarrollo de nuestra planta. El brotal es una especie de planta ornamental, trepadora, suculenta, nativa de Sudamérica. Es endémica de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. Ha sido introducida a Europa, África, Australasia y Norteamérica, considerándose una especie invasora en muchas áreas tropicales. Se cultiva como ornamental, medicinal y comestible. Es de las llamadas PANC, plantas alimenticias no convencionales. Se cree que tiene gran potencial de cultivo y comercialización, aprovechando su rusticidad y bajos requerimientos de manejo. Es tan adaptable que puede habitar espacios tan secos como espinales o húmedos como el delta. En Argentina se la encuentra en bosques y selvas del norte hasta Buenos Aires. Es una planta trepadora de follaje perenne. La combinación de hojas carnosas y tubérculos aéreos gruesos hacen que sea una enredadera muy pesada. Debido a esto y a que sube por árboles y otra vegetación, puede quebrar ramas y voltear a su huésped. Es de crecimiento rápido y alcanza hasta los 6 metros. Resiste mucho el sol pleno, pero se adapta a espacios de media sombra e incluso a interiores luminosos. En sitios con inviernos rigurosos desaparece el follaje hasta la primavera. Si bien es una planta trepadora, requiere de tutores. Es una planta ideal para cercas, rejas, alambrados y cercos vivos. Las hojas al tacto son gruesas, tienen forma de corazón. Las hojas son de color verde claro. A medida que se van haciendo más grandes, se oscurecen. Es una planta que alberga numerosa biodiversidad. Las aves se alimentan de sus frutos y luego las resiembran por todos lados. Sus flores son abundantes, vistosas y perfumadas. La planta se puede reproducir por gajos, por división de matas, por sus tubérculos aéreos y también de fragmentos de rizomas. Los tubérculos aéreos se desprenden fácilmente. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. La planta contiene compuestos bioactivos como saponinas, flavonoides, taninos
y otros antioxidantes que se han demostrado que tienen propiedades antiinflamatorias, analgésicas, diuréticas y expectorantes. En la investigación moderna se ha descubierto que tiene efectos antimicrobianos y puede ser útil para tratar infecciones bacterianas y fúngicas. En la medicina popular es utilizada en el tratamiento de enfermedades de la piel, diabetes, enfermedades del corazón, trastornos gastrointestinales, hipertensión y problemas respiratorios. Los tubérculos aéreos y los rizomas contienen mucílago. El mucílago es una sustancia viscosa que contiene numerosos nutrientes. Lo podemos encontrar en semillas, raíces, frutos y hojas, como las semillas de chía o frutos maduros del burucuyá. Se prepara una masa con tubérculos molidos, fritos en grasa y cubiertos con lana de oveja. Esto sirve para envolver fracturas de huesos. Ahora les voy a contar sobre sus usos comestibles. Las hojas se pueden consumir crudas o cocidas. Cocidas tienen sabor a espinaca. Las hojas crudas se pueden consumir en ensaladas. Las hojas cocidas quedan muy bien en sopas, revueltos, estofados, guisados, tartas y soufflés. Los tubérculos, tanto los aéreos como los subterráneos, se pueden consumir hervidos, fritos como snacks o incluyéndolos en diversas preparaciones, tanto dulces como saladas. Los tubérculos aéreos y los subterráneos se pueden utilizar en preparaciones donde utilizamos la papa o patata. El mucílago de los tubérculos puede utilizarse perfectamente en reemplazo del huevo, con lo cual es una planta muy útil para preparaciones veganas. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. El brotal es una planta que se puede cultivar sin problemas en pequeños espacios, ya que se adapta muy bien al cultivo en maceta o contenedor. Nuestra planta está en una maceta de 15 litros y está muy bien, muy sana. Al brotal lo planté al lado de una reja para que se vaya trepando. Por acá lo estoy guiando, así va cubriendo este arco. Luego nos va a regalar unas flores muy perfumadas. Ya nos está regalando sus tubérculos subterráneos o rizomas comestibles. También sus tubérculos aéreos que tenemos por acá. Y también sus hojas comestibles. Así que estén atentos en el canal porque seguramente voy a hacer una prueba de sabor. Otra planta comestible más que se suma a las que ya tenemos en el canal. Para el que recién conoce nuestro canal, les cuento que difundimos plantas comestibles, ya sean de hojas, de tubérculos o de frutos. Hacemos recetas y difundimos las plantas. Bueno, les prometo hacer la merecida prueba de sabor, así que estén atentos en nuestro canal. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me despido con este corazón. Nos vemos.
Chau, 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 chau.